cada paso a seguir. Es importante en las formas primitivas con que el palero trabaja. Ha puesto un lutete en el centro del machafio surimambo del melón, donde sacó una tapa y del mismo melón y abrió un hueco. Este hueco tiene que estar abierto para echar humo o miel de abeja o melado en dambo quincolo, miel de abeja o dimbo musenga, melado de caña, donde el palero, el tata, echa humo, la confirmación de que este trabajo está siendo escuchado por mamá Humbú es que cuando él levante la tapa del propio melón que hizo, tiene que mantenerse el humo sin salirse completamente del lutete que se puso. Ahí donde dicen careajo, dicen yo taque en bonda, dicen con mamá, dice un bus, dicen con mamá chola, dice para que su culo dicen en combo, dice para que cuenta, dicen cheche, dicen en sila, dice yo pide, dicen de cunanchila, dicen careajo, dicen los propios, dicen mafiombo, dicen la propia oscuridad. Aquí vemos cómo el humo no sale directo de donde está, de adentro del lutete, se mantiene dentro, y esto es confirmación que el espíritu de Mamá Humbó, la Virgen de Regla, está representado en este machafio surimambo, en este melón. Tapamos de nuevo el melón y volvemos a echar humo para comprobar si verdaderamente estos espíritus están comiendo o uriando o alimentándose con este humo. Está la comprobación, como hemos dicho, de que este espíritu que hemos llamado de Mamá Humbó está trabajando. Vemos cómo el humo se mantiene dentro del lutete sin salirse. Fíjense cómo el trabajo funciona y hasta dónde el gangulero realiza su ceremonia en la invocación de Mamá Humbó, la Virgen de Regla. Esta identidad es muy poderosa, ya que también está Lombalo, que es una identidad, una divinidad del propio Calunga, llamado Lombalo. El tiempo transcurre paso a paso en las ensaras o trabajo. Aquel que es gangulero, palero, aquella que es yay, va a estar en un constante desafío cuando pueda ver la patipemba o signo que se hace para este trabajo, donde vamos a dar a conocer una firma que representará a un tablero donde el palero va a invocar a diferentes identidades en un solo espacio. Esta representación que estamos haciendo aquí es de Mamá Humbú, la Virgen de Regla, donde paso a paso vamos desenvolviendo esta ensara.
Dice más rayo parte criún valero yo cariajo. Dice ellos son, dicen tata, dice daca, dice batalla en el mundo, dice de mundo a placa, dice yacana funda, dicen que le cuna manguaco. Dice yacunana funumba dime ya leco canayaco casolipa de una mamba. Yacan crumba dicen brundanga para que vela saca empeño rompe compone. Dicen cariajo. Más venga. Lo dice la verdad. Más venga. Yo dice la verdad. No cabe duda de que estos trabajos van más allá de los conocimientos que usted puede haber tenido. Y que estos trabajos por primera vez están enseñando a todas las personas sin restringir ningún paso a seguir. Los círculos que hacemos es en representación de mamá Umbu. Si bien podemos ver que está ciertamente dividido en triángulos o en cuadrados, donde la representación de el propio Sarabanda en los bisongos o cruces, en la representación de la propia Mamachula y a la vez la representación de Lucero Montes, la primera firma que hizo con Camino de Mamá Chula y el propio Sarabanda con Camino del Cuyo para que éste abra los caminos. Dicen cariajo, dicen quiaco, dice abuelo, dicen cariajo. Cuando un palero trabaja, lo tiene que hacer con los conocimientos necesarios, no solamente pintar una firma para todas las cosas que usted haga. Usted tiene que firmar de acuerdo a los trabajos que usted está haciendo. Usted no puede hacer un cuatro vientos. Bueno, el cuatro vientos sirve para todas las cosas. Eso es la pura realidad. Pero siempre usted no puede hacer solo un cuatro vientos para presentar un trabajo verdadero. Usted tiene que regirse por los convenios o tratados que existen en esta religión y no puede por cualquier cosa hacer un 7 rayos, una firma de 7 rayos, porque todo no representa 7 rayos. Ahora mismo estamos representando a Lucero Monte con Camino de Sarabanda en ese círculo. Todo círculo que se haga en la religión tiene que ver con Lucero Monte Leguá. Solo es variante los círculos o bisongos o cruces que usted ponga adentro. Si bien cuando hacemos este tipo de flecha circular, estamos invocando a la propia Mamachola, a la caridad del cobre, en las representaciones de los espíritus que van a trabajar en ella. Esto puede, de un modo o de otro, ser un poco complicado y a la vez puede ser fácil para aquel que ya está en esta religión. Si usted desconoce totalmente los signos existentes, usted va a tener que anotar lo que se está diciendo, porque así va a tener una idea precisa del trabajo que vamos a llevar. No cabe duda de que los círculos, en este caso, representan a mamá Umbu y a la vez representan a mamá Chola, la caridad del cobre. Siempre que trabajemos con una identidad como esta, la Virgen de Regla, tenemos que trabajar con la Virgen, con la caridad del cobre. Estas dos vírgenes trabajan juntas, ya que es agua dulce y agua salada. Existen ciertas divinidades en el mar que son muy fuertes, llamadas lombaros. Estas identidades van a servir
para fortalecer el trabajo junto con Mamá Chola, la Virgen de Regla. Los signos que aparecen, como dijimos, representan a Lucero Monte Leguá, el cuyo, el que va a abrir y cerrar los caminos en el trabajo. Lo único que cambiamos son los bisongos o las cruces que están dentro de él. Vemos que el primer círculo está representando directamente a Lucero Leguá, donde la flecha en forma circular está representando a Mamá Chola, la caridad del cobre, donde existen estos dos espíritus, dos carabelas que están representadas por la caridad del cobre y a la vez por la Virgen de Regla, donde vemos estos ciclos representativos de Mamá Chola y este ciclo representando también a Sarabanda, y muchas veces en la imploración de Isasi, Isasi, 7 rayos, las rayas que aparecen representando 8 rayas a Mamá Umbú, con un coco en forma de remolino para que se lleve todas las cosas malas que han estado perjudicando a la persona que se le hace el trabajo. No cabe duda alguna que esta forma primitiva nos puede traer grandes conocimientos. Trabajamos con un coral, con palo llamado, con ojos de buey, para así directamente podamos jalar, atraer la buena suerte que está pidiendo el palero que se haga. Dicen careados, dicen cosas, dicen tal, dicen los bacheches. Dicen careados, dicen nos gusta, dicen los muchos, dicen como dicen los en Sara, dicen tata, dicen acá. Dicen son, dicen ganguleros, dicen cheche. Con una palangana, con tierra de alante del río, el palero tiene un círculo con 4 ceros dentro en representación de Mamá Chola, la caridad del cobre. Podemos ver claramente cómo el tata ha pasado la empemba o la vela, ahora rompe una cascarilla donde va a ser la firma que tiene marcada en la tierra para darle camino libre hasta la invocación del propio Nzambi, del propio Dios, o invocación de tiembla tierra, con permiso de remolino, con permiso de 7 rayos, de Sarabanda, con licencia de Cuyo, Lucero Monte Leguá, el que va a abrir y cerrar los caminos en este trabajo, el que le va a abrir los caminos a la persona. Vamos a pasar a otro segmento porque ya el tiempo se nos ha acabado y es cierto que se va poniendo emocionante esta ensara, pero tenemos que pasar a otro segmento porque este ya se nos ha acabado. Vamos a pasar a la siguiente escena.